Gloria al Señor en esta mañana, hermanos. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que en este día ha tomado de su tiempo para estar aquí con nosotros, a alabar al Señor juntos. Y ¿por qué no entramos a la palabra en este momento? Y comenzamos ahí donde está sentado, incline su rostro y entreguemos este momento al Señor, pidiéndole que Él sea el que obre. Amado Dios, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por una oportunidad más que tú nos das, Señor, de estar aquí. No es simplemente una oportunidad más, Señor, es una nueva oportunidad de como pueblo tuyo, Señor, una iglesia unida bajo un solo nombre, podamos, Señor, en este momento mirar tus grandezas. Esas grandezas, Señor, que tú has dejado a través de tu palabra y que has intencionado, Señor, para el beneficio de tu iglesia. Señor, te pedimos, Padre, que tú obres en nuestras vidas. Señor, que en este momento tú nos des, Señor, lo que no tenemos, porque ciertamente carecemos de todo lo necesario. Pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, en nuestras mentes. Danos, Señor, lo que no tenemos para que podamos crecer, para que podamos hacer, Señor, aquello que no podemos hacer. Señor, haz tu obra. Muestra tu gloria en este momento, Señor, usando a un vaso de barro, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En este día, hermanos, quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Los puntos ciegos del orgullo. Los puntos ciegos del orgullo. Vamos a estar yendo a través del libro de Marcos. Como sabes, estamos atravesando el libro de Marcos, el capítulo 9. Vamos a estar viendo los versículos 30 al 37 en esta mañana. Y el bosquejo de este mensaje es el siguiente. De los versículos 30 al 31 vamos a estar viendo cómo Jesús anuncia su muerte de nuevo. Y vamos a ver por qué es que lo anuncia otra vez. Los versículos 32 al 34, con el segundo punto, vamos a estar viendo el orgullo de los discípulos de Jesús. Y finalizando con los versículos 35 al 37, vamos a estar viendo un ejemplo de humildad que el Maestro nos da. Hace aproximadamente algunos 12 años fuimos invitados, mi esposa y yo y nuestra familia, a una boda. Y en esa boda, pues era una boda de familiares cercanos, una boda en la que nosotros pensamos y apartamos la fecha desde el momento que supimos que iba a acontecer esa boda. Y cuando llegamos a ella, llegamos en el momento cuando estaban sentando ya a las personas en el lugar de la recepción. Y a la sorpresa de nosotros, yo pensaba, hermanos, pues familiares queridos, cercanos, por lo menos una porción buena de ellos, pensaba, pues nos van a dar un asiento decente. Era en un restaurante, hermanos, donde estaba al lado de una colina, y ustedes seguramente lo han de conocer, está ahí al lado de la autopista 10, y se alcanza a ver así al lado norte de la autopista ese restaurante. Y ese restaurante tiene una área, un patio, pero tiene también diferentes niveles. Y entre más alto el nivel, más lejos está del patio, el lugar céntrico. Y cuando llegamos, hermanos, mi hijo Abraham, mi hija Jessica estaban todavía pequeños y llegamos, ya eran jovencitos, pero llegamos y nos sentaron no en el patio, donde estaba sentada la familia principal, no en el segundo nivel, nos sentaron así, allá, en un nivel alto, pero lejos. Y en ese momento les quiero confesar, y es la primera vez que confieso esto públicamente, ni siquiera a mi esposa le he admitido esto. En ese momento ella sabe, no tengo que admitírselo. En ese momento me sentí mal,
¿Cómo es que yo, siendo un familiar donde los he invitado a mi casa, los he tratado bien, les he cocinado, les he dado lo mejor que yo puedo darles, de repente ahora me hagan este desprecio? Me sentí despreciada en ese momento, porque estaba en un lugar lejos de donde estaba la familia, donde estaban las personas de su congregación también. Y era un lugar solo, y de repente pues un familiar se dio cuenta de dónde nos había sentado y fue con nosotros pidiéndonos perdón. Por favor, disculpen, vénganse para acá, a donde está la familia. Y yo no quería. Yo decía, aquí es donde nos sentaron, aquí nos vamos a quedar. Había orgullo en mi corazón. Un orgullo que fue herido por el lugar donde nos habían sentado. Y el orgullo, hermanos, es algo con lo que todos nosotros batallamos en diferentes niveles. Y el orgullo es algo que causa puntos ciegos en nuestro caminar de cristiano, hermanos. El orgullo nos hace sentir un sentido de superioridad. Porque aunque estaba en un lugar alto, estaba lejos. No estaba en el lugar alto donde debería de estar la familia centrada. El orgullo produce un sentimiento de arrogancia, una actitud de vanidad y arrogancia, un pensar, hermanos, que somos mucho más de lo que en verdad somos cada uno de nosotros. El orgullo, hermanos, es altamente denunciado por la palabra de Dios y condenado en las Escrituras. Es algo, hermanos, que el Señor quiere que todos nosotros dejemos a un lado. El Señor desea que cada uno de nosotros cultivemos la humildad. Pero muchas veces en nuestras oraciones, eso es lo último de lo que estamos pidiendo al Señor. No estamos pidiendo, ¿cuándo fue la última vez que nosotros nos arrodillamos y le dijimos al Señor, le pedimos, Señor, por favor, cultiva la humildad en mi vida? Por favor, Señor, quiero ser igual que Jesús. Ese Jesús que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. No era manso y humilde lo suficientemente para admirar su mansedumbre, para admirar su humildad, sino que era suficientemente humilde para poder aprender de Él. Para poder caminar con Él y tomar notas de cómo Él atendía a las personas, cómo Él reaccionaba ante el desprecio, cómo Él se conducía. El orgullo es algo que el Señor quiere que nosotros dejemos a un lado. Y si somos sinceros, hermanos, todos batallamos con el orgullo. Todos nosotros batallamos. A diferentes niveles, en diferentes grados. Unos quizás han podido ya cultivar más la humildad y han tenido la oportunidad de someter más el orgullo en las vidas, en sus vidas. Pero todos batallamos con él. Este es un problema, hermanos, del corazón, que no es exclusivo solamente a las personas ricas, bien posicionadas, las personas que tienen suficiente, las personas poderosas, las que están en autoridad, las que son altamente inteligentes, los que tienen múltiples destrezas o habilidades. No solamente ese tipo de persona sufre con esta enfermedad del orgullo. Una persona pobre, hermanos, puede tener un alto nivel de orgullo. Una persona sin ninguna potestad, sin ningún poder, igualmente puede ejercer y manifestar un orgullo en su vida. Una persona con poca inteligencia, también una persona incluso que esté discapacitada, no está exenta de que el orgullo pueda entrar a sus corazones. A quienes aparentan incluso humildad. Y cuando uno los mira de lejos, uno dice, esa persona es tan humilde. Yo llegué a pensar así de ciertas personas. Yo miraba a la persona y decía, yo quiero ser humilde como esa persona. Pero cuando uno más se va acercando a la persona, uno va aprendiendo y va descubriendo que en realidad la humildad que a una distancia aparentaba, ya de cerca no estaba ahí. Había un pastor que yo conocía que parecía humilde. Y cuando iba al sastre, después
aprendía. Iba al sastre y le decía que por favor esta manga de la mano izquierda del saco se la recortara un poquito más para que se le mostrara el reloj que traía. Hay cosas que parecen humildes, pero no hay humildad. Proverbios 16-18 nos dice que delante de la destrucción va el orgullo. Antes de la destrucción es el orgullo. El orgullo es como una alarma en nuestras vidas. El orgullo es como un sonar de atención para nosotros, porque antes del orgullo, delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu, dice Proverbios. El orgullo, hermanos, es algo que nosotros debemos de dejar a un lado. Yo me recuerdo, hermanos, desde que tengo uso de razón en la escuela, ya en los 80s, cuando estaba en la escuela elementaria, ya se usaba de que el autoestima, y miraban a los jóvenes con depresión y lo miraban que se excluían, que se reservaban así solos, y identificaban lo que los psicólogos en aquel tiempo empezaban ya a identificar como una baja autoestima. Y muchos de nosotros hemos caído en eso, hemos llegado a pensar de esas mismas maneras, como tenemos que tener una alta autoestima. Cuando la misma palabra nos dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros de lo que debemos de tener. El orgullo, hermanos, es lo que causa lo que el mundo hoy percibe como baja autoestima. Aquella persona que se cree que tiene baja, o que se mira como que tiene baja autoestima, es el mismo orgullo en sus corazones que ha movido a esta persona a sentirse de esta manera. El hombre, la humanidad, tiene un problema de orgullo demostrado cada vez que nos rebelamos en contra del Creador. Cada vez que el Señor dice, ese es el camino que debes de tomar, y nosotros decimos, pero este otro camino parece mejor. Cuando el Señor nos dice, no, hagamos una cosa, y nosotros decimos, pero se siente tan bien hacerla, y quisiera hacerla, y la cometemos infracción de la ley de Dios, cometemos pecado en nuestras vidas. Cada vez que hacemos eso, es el orgullo que es revelado en nosotros. Lo opuesto, hermanos, es lo que debe de identificar al que es discípulo de Jesús. No una autoestima alta, no un orgullo, no una altivez de espíritu, sino la humildad es lo que debe de identificarnos a nosotros como discípulos de Jesús. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, donde nos dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad, dice el apóstol. Vivir de esa manera es vivir de acuerdo o de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados usted y yo. Que vivan, dice el versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esas características, hermanos, van de la mano. El que tiene amor se podrá humillar y servir a su prójimo, a su hermano. Tendrá paciencia, tendrá la mansedumbre para soportar a su hermano. Aún en esos momentos cuando es difícil de soportar a su hermano, cuando yo soy difícil de soportar, usted por mansedumbre, con amor, usted en humildad me soportará. El ejemplo, hermanos, de humildad lo encontramos en Jesús, el ejemplo máximo. Y si no lo seguimos, si no lo imitamos, correremos el riesgo de aumentar en orgullo, y con el orgullo sufrir los puntos ciegos que vienen con él, y después la caída. El primer punto en esta mañana, Jesús, ejemplo de humildad. Vamos a ver los versículos 30 y 31 de Marcos capítulo 9, que leen de esta manera. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea. Y él, hablando de Jesús,
No quería que nadie lo supiera porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Una persona, hermanos, que se dice ser humilde, es todo, podría ser todo menos eso. Hay un dicho por ahí que yo aprendí después de casarme, porque me lo han dicho muchas veces: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Sabemos que una persona que dice ser humilde, en realidad no lo es. Con Jesús, hermanos, es diferente. Con Jesús es diferente. En Él no hay mentira. Lo que Él dice es veraz. Y cuando Él exalta una cualidad como la humildad y la mansedumbre que Él tenía y Él mismo exaltó, en Él no había orgullo. En Él no había presunción. En Él no había un espíritu de altivez al decir: aprended de mí, yo soy manso y humilde. Yo soy manso y humilde de corazón. Él dio el ejemplo a la humanidad cuando Él, como el creador del universo, como el creador de los discípulos, Él mismo creador, se arrodilla enfrente de los discípulos. El creador arrodillándose delante de la creación para lavarle los pies a sus discípulos. Él se arrodilló frente a su creación. Jesús y los discípulos se encontraron al norte del mar de Galilea y en Cesarea de Filipos, antes de este pasaje, en un monte alto cercano es donde se transfiguró, como vimos hace 2 semanas en el último pasaje de Marcos. Y estaba Jesús delante de Pedro y de Jacobo y de Juan cuando Él se transfigura. Recordamos, hermanos, que después de descender del monte y se encuentra con una situación un poco tenebrosa, un muchacho que estaba endemoniado, los fariseos discutiendo con los discípulos porque estos habían tratado de expulsar el demonio y no habían podido expulsarlo. Los discípulos debían de mantener, de acuerdo a esa enseñanza de hace 2 semanas, una vida de oración para que no comenzaran a confiar en sus victorias pasadas, sino que a través de la oración constante ellos pudieran seguir haciendo la obra de Dios. Al salir de esa cena, Jesús y los discípulos agarran camino hacia Capernaum. Era un camino hacia el sur. Recuérdense que en todo este momento el ministerio del Señor Jesús se ha concentrado en el área de Galilea, al lado del mar de Galilea. Ha subido al norte, al Tiro, a Sidón, pero ha vuelto a esa misma región. Jesús había en esencia terminado con su ministerio público en la región de Galilea y Jesús ahora quería viajar hacia Capernaum, pero quería hacerlo sin que nadie lo supiera, sin ser identificado, porque deseaba, hermanos, enfocarse en aumentar la preparación de sus discípulos. Él no iba a estar allí para siempre. La preparación del mundo interior de sus discípulos era importante para Jesús, como lo es también para nosotros. Debería de ser una cosa sumamente importante para nosotros. Que nosotros podamos corregir por la obra del Espíritu, pedirle al Señor que Él corrija nuestros corazones. Porque cuando nosotros cometemos errores, hermanos, cuando pecamos, digámoslo como es, no es porque fue un simple error, es porque hay cosas en nuestras vidas que deben de ser corregidas. Jesús no solo los prepararía con enseñanza, sino que los quería preparar con su ejemplo. Y el enfoque de Jesús era fuerte, hermanos. Él era muy enfocado. De camino de Cesarea de Filipos hacia Capernaum, Jesús quería estar solo con sus discípulos para Él comunicarles lo que debería de enseñarles. Jesús no estaría con ellos para siempre. Necesitaba dejarlos preparados. Su ministerio escasamente duró poco más de 3 años. Y ahora tenía que prepararlos porque Él iba a ser entregado. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que tenemos poco tiempo para vivir? ¿Qué haríamos nosotros si nos dijéramos a las 6 de la tarde, hoy termina tu vida?
y tenemos unas horas. Usted no estaría preocupado sobre la comida que tiene que preparar para la semana. No estaría preocupado en la ropa que ha dejado sin planchar, en las cosas que están descompuestas en su casa que aún necesita de arreglar. Usted no estaría preocupado por eso. Usted estaría enfocado en las cosas que son importantes. Cuando el tiempo está cerca, el tiempo de partida, el Señor Jesús sabía eso. Y Él quería preparar a sus discípulos. No tenía tiempo. No tenía años y años y años para poder hacer lo que Él quería hacer. Él quería que sus discípulos estuvieran preparados. Si nosotros estuviéramos enfrentando la muerte cercana, ¿en qué pensaríamos? ¿Qué prepararíamos? ¿Cuántos abrazos le daremos a nuestros seres queridos? ¿Cuántos estuviéramos escribiendo? ¿Cuántas cartas dejaríamos escritas para dejarle a nuestros seres queridos el expresar de nuestros corazones para ellos? Muchas veces, hermanos, pasan esas cosas y ya no he vuelto atrás. Yo me recuerdo antes que mi padre falleciera, me recuerdo momentos bonitos que tuve con él, pero yo no sabía que ese sábado que yo salí en la mañana, me llamaría a mi mamá después para decirme que mi papá no se podía mover, había entrado al baño y salió del baño con su mano izquierda afectada, caminando raro. No sé, no intenciono ser gráfico, pero no se había podido subir el pantalón hasta arriba después de haber ido al baño. Ya no pudo hablar, se acostó en la cama y después de eso ya nunca se levantó. Duró 1 año y medio más con vida, pero yo nunca supe si me entendía, si sabía quién era yo. Le hablaba, a veces él lloraba. No sabía si esos llantos eran una reflexión de su cuerpo o si él estaba llorando porque estaba frustrado, porque él me quería decir cosas que no podía. Y uno se pone a pensar, si yo hubiera sabido que ese era el último momento, esa mañana yo no me hubiera salido, me hubiera quedado con mi papá. El Señor Jesús sabía que el tiempo estaba cercano. Y Él quería preparar a sus discípulos. Una vez más, Él les dice, voy a ser entregado. Ya lo había hecho, hermanos. Esta no es la primera vez que el libro de Marcos registra que Jesucristo les decía a sus discípulos que Él iba a ser entregado, que Él iba a morir. Los discípulos debían de prepararse. Él dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Había un sentido de urgencia para Jesús. Su líder, hermanos, desaparecería de su lado. Sería entregado en manos de hombres para sufrir, para ser humillado, no para ser exaltado. No para ser levantado por un ejército de miles y miles de ángeles, sino para ser humillado. Sería entregado en manos para sufrir, en manos de hombres, una muerte horrenda y vergonzosa. Los discípulos tenían que entender cómo Él sería humillado, cómo Él llegaría a la cruz, clavado con esos clavos que fueron la causa material de su muerte. Acusado por las personas que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Entregado por Judas, vendido por unas monedas de plata, el valor que se le daban a los esclavos en aquel entonces. Sentenciado a muerte por Pilato. Todos ellos causa instrumental, pero causa final de su muerte fue Dios. En Hechos 2:23 dice, este fue entregado por el plan predeterminado
y el previo conocimiento de Dios. Es el Señor Dios Padre que había enviado a su Hijo a morir en una cruz. La humildad de Jesús, hermanos, le permitió someterse a la voluntad de su Padre. En Jesús no había orgullo, pero Él resucitaría y no quedaría en la tumba. Por amor, hermanos, fue que Jesús vino a este mundo. No puede haber humillación en alguien que no tiene amor. Pablo nos invita, hermanos, a imitar al Maestro, y él lo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Haya pues en ustedes, haya en nosotros, hermanos, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debe de haber en nosotros una constante examinación de nuestro caminar. Estamos siguiendo a Jesús. Nos llamamos discípulos de Jesús. Nos llamamos cristianos porque estamos siguiendo a Cristo. Somos sus discípulos. Pero ¿cuánto nos parecemos a Él? Estamos imitando al Señor. Estamos aprendiendo de Él. Estamos leyendo la palabra para aprender cómo Él era manso, cómo Él era humilde. El tiempo está corto, hermanos. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo o lo estamos despreciando? ¿Qué hacemos en la semana? ¿Nos ocupamos en cosas que no valen la pena o estamos edificándonos en la palabra, en la oración? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos examinando nuestro caminar? ¿Estamos siguiendo a Jesús como debemos? ¿Lo estamos imitando como Él nos ha dicho que lo hagamos? El orgullo ciega. El orgullo cegador. Marcos 9, 32 al 34. Nos dice así. Pero ellos no entendían lo que les decía. Y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí. Fíjense lo que discutían. ¿Quién de ellos era el mayor? No era la primera vez, hermanos, que Jesús les decía que sería entregado para morir. Pero los discípulos seguían sin entender. La primera vez que Jesús les dice, ellos no entendían. ¿Por qué Jesús les explicaba esto? Hoy, en este momento, estamos leyendo este pasaje donde también ellos siguen sin entender. Recordemos que esta imagen de un Jesús siervo, sufriente, era contrario a la cultura, a la enseñanza, a lo que ellos pensaban que estaban esperando ese Mesías, un Mesías que vendría en su esplendor, con un ejército quizás, listo para liberarlos del imperio romano debajo del cual estaban sujetos. Y pues los discípulos habían crecido en esta cultura. Ellos igual manera también pensaban, así como se enseñaban que pues viene alguien a libertarnos. Ellos estaban esperando a un libertador diferente. Ellos pensaban un libertador de las garras del imperio romano, pero era Jesús que venía a libertarlos de la opresión, del pecado, del dominio del pecado. Un Mesías colgado en una cruz era inconcebible para ellos. Era una imagen de derrota. Era una imagen no la que ellos esperaban. Los discípulos habían presenciado el poder de Jesús, hermanos, y ellos sabían muy bien de lo que Jesús era capaz de hacer. Pero posiblemente se preguntaban, pero si Él muere, ¿quién lo va a resucitar? ¿Serás tú, Pedro? ¿Serás tú, Juan, el que va a resucitar al Maestro si Él muere? Y dice la Escritura que no se atrevían a pedirle a Jesús mayor explicación. Tenían un miedo. Lucas 9:45, hablando de esto mismo, dice, pero ellos no entendían estas palabras.
y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. No entendían. Pero otro error, hermanos, que los discípulos habían cometido es aquel que nos revela el versículo 33 y 34. Cuando iban a camino a Capernaum y Jesús se concentraba en edificar su entendimiento y prepararlos para lo que acontecería, los discípulos iban preocupados en ellos mismos. Jesús le dice: hola, voy a morir, voy a ser entregado, el tiempo apremia. Pero ellos no entendieron y no se preocuparon en pedirle al Señor explicación, sino más bien iban preocupados: ¿quién de ellos iba a ser el mayor, el más grande? Al llegar a Capernaum, Jesús, posiblemente ya en la casa de Pedro, les pregunta qué es lo que estaban discutiendo en el camino. Jesús sabía muy bien, pero él quería introducir este tema de conversación porque era necesario. Y los discípulos no contestan porque sabían que estaban discutiendo aquello que no era correcto. Jesús les trajo convicción, se quedaron callados. No querían decirle a Jesús el tema de conversación. Pero ellos venían discutiendo, argumentando, peleando entre sí. ¿Cuál de ellos llegaría a ser el mayor? Posiblemente Pedro, Jacobo y Juan le decían a los demás: entre nosotros está el mayor, porque nosotros somos los preferidos de Jesús. Cuando Él se transfiguró y subimos al monte, no los escogió a usted, nos escogió a nosotros. Y posiblemente entre Pedro y Juan y Jacobo decían: pues a lo mejor yo seré el primero. No, yo voy a ser el primero, diría Pedro, porque yo fui el que sugerí que hiciéramos 3 enramadas. Una para Jesús, una para Elías, otra para Moisés. Discutían entre sí, pensaban quién iba a ser el más grande entre ellos. Esto no sería la última discusión sobre el tema. Lo vamos a ver también en el capítulo 10 de Marcos, donde vuelve a salir esta contención. En lugar de reconocer que su líder se humillaría hasta lo sumo, como dice Pablo en Efesios. De Filipenses, lejos de buscar imitar a su maestro en humillación, los discípulos estaban disputándose el primer lugar entre ellos. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? El que quiera ser mayor entre ustedes tendrá que ser el servidor. El orgullo en el corazón de los discípulos los mantenía peleándose. El orgullo en el corazón de estos 12 los desunía el uno del otro, buscando el primer lugar. Aún no habían captado el lugar de siervos que debían de tener cada uno de ellos. El orgullo en sus corazones no les permitía entender lo que Jesús les enseñaba sobre su muerte. Desviaba el interés de ellos tras sus propios intereses en lugar de cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, el orgullo causa puntos ciegos en nuestra vista espiritual. El orgullo es algo que, haga de cuenta, una raíz que va creciendo y que se va envolviendo en sus ojos y le va obstruyendo la vista hasta el punto que sigue creciendo y ya no podemos ver. Hace mucho tiempo yo le decía a mi esposa, hace muchos años yo le decía a mi esposa algo que yo pensaba que era bonito. Yo quería aumentar en ella su confianza en mí. Yo le decía: yo jamás te voy a fallar. Yo jamás te voy a ser infiel. Y a mi esposa eso le causaba incomodidad. No porque no quisiera que yo le sea fiel siempre. No es eso. Sino porque ella captaba que yo lo decía con una autosuficiencia. Como que yo decía: por mis habilidades, por mis fuerzas, yo no te fallaré jamás. El orgullo nos hace pensar que podemos manejar la tentación.
con nuestras propias fuerzas. Hermanos, el orgullo nos hace pensar, pongamos atención en esto, que podemos caminar cerca de la línea donde se encuentra el pecado y que nunca vamos a caer. El orgullo nos hace pensar, ¿y qué de malo tiene extendernos hasta la orilla? Hasta la orilla. ¿Qué de malo tiene estar en esa orilla? Pero eso no tiene nada de bueno, hermanos. Nos hace confiarnos en nosotros mismos y decir, yo puedo con esta tentación. El orgullo nos hace tener conversaciones con mujeres que no son familia y pensar, yo nunca voy a caer en una situación de pecado. El orgullo nos hace confiarnos y subirnos a un carro con una mujer que no es nuestra familia y decir, yo soy hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, yo nunca fallaré. Nos hace caminar cerca de esa línea de pecado. El doctor Miguel Núñez dice, algunas personas dicen, ¿qué de malo tiene? Pero él dice, y yo digo, pero ¿qué de bueno tiene? Más bien debería ser nuestro pensamiento, ¿qué de bueno tiene caminar cerca de la línea de pecado? Y él dice, mejor es caminar lejos de esa línea, para que al tropezar, caigamos todavía dentro de lo que es aceptable. El orgullo nos hace esconder nuestras fallas. No nos permite reconocer la necesidad de ayuda ante nadie. ¿Usted cree que el pastor Steve, que cayó recientemente, usted cree que cayó de la noche a la mañana? Es triste mencionarlo. Lo decimos con tristeza. Un predicador fuerte en la palabra, que Dios usaba de una manera como a pocos en este tiempo, cae. Pero el cristiano, hermanos, no cae como un ataque al corazón. Hay pasos que se toman, descuidos que se dejan en la vida. Y ese orgullo en nuestros corazones es lo que nos produce ese sentir de confianza en nosotros mismos, que nos permite cada día más acercarnos y descuidarnos. Cultivemos la humildad en nuestras vidas, hermano. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde como tú. Una de las mejores cualidades que nosotros podríamos tener de Jesús es eso. Es ser humilde como nuestro Señor Jesucristo. Es obedecerle. Es así lo digo, lo repito ya la tercera vez que lo digo hoy día. Aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendamos de Jesús. Y como un ejemplo vivo en ese momento, el Señor Jesús trae a la conversación a un niño. Vemos el último punto, la humildad de niños. Marcos 9, 35 al 37. Dice, Jesús se sentó. ¿Sabía que los rabinos cuando enseñaban era la costumbre de sentarse, verdad? Jesús se sienta, dice. Llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. El que quiera ser primero será el último de todos. Eso es contrario a lo que la sociedad hoy en día nos enseña. Es contrario a lo que vemos hoy en el mundo, donde la gente quiere subir esa escalera corporativa que se le llama, y en el camino no importa a quién pisotean, a quién desprecian,
El punto es llegar a la cima. El punto es ser el primero. El punto no es ser una de las personas que sirven, el punto es ser el que ordena, el que tiene la autoridad, el poder. La clave de la enseñanza de Jesús, hermanos, le dice a sus discípulos, el que quiera ser el primero deberá ser el último. Deberá servir a todos. Pero hermanos, cuidado con el orgullo, porque aún cuando esos momentos, cuando nosotros a propósito somos el último, hay veces que lo hacemos por orgullo. Hay veces que queremos ser el último para que la gente diga, wow, qué humildad. Cuidemos nuestro corazón. Lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. No para ser reconocidos por los hombres. No para llevarnos la gloria, no para eso, sino para que podamos ser como nuestro Maestro, para que lo podamos imitar. Pidamos a Dios, hermanos, que cuide de nuestros corazones. Clamemos a Él. Pidémosle al Señor, Señor, revélame aún esos pecados, como decía el salmista, que me son ocultos. Busquemos ser más como Dios. Recibir el reconocimiento de Él y no de los hombres. Jesús le muestra a los discípulos el ejemplo tomando a un niño presente. Y no era la primera vez que usa el ejemplo de un niño, hermanos. Un niño en ciertas maneras representa humildad, pues no tiene autoridad, son dependientes de otras personas. Y Jesús le dice, si quieren ser grandes en el reino de Dios, deben de ser como los niños, mansos y humildes. De otra manera, ni al cielo podrán llegar. Él lo dijo cuando los discípulos ahuyentaban a los niños que eran traídos a Jesús. Él les dice, dejen que los niños vengan de mí, porque los que son como ellos, de los tales, es el reino de los cielos. El que quiera tener el lugar en el reino de Dios, hermanos, deben de recibir, deben de servir al que consideran el más pequeño. El que hace esto no solo ha obedecido la orden de Dios, sino ha obedecido la orden del Padre que envió a Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos, hermanos? Inclinas tu rostro. El día de hoy no es el último día que hablaremos sobre el orgullo. Pero el Señor nos ha hablado el día de hoy. Pidamos al Espíritu Santo en este momento que examine nuestros corazones. Pidamos al Espíritu Santo en este momento que nos ayude a examinar el orgullo que hay dentro de nuestras vidas. No solamente para saber que hay orgullo, porque lo hay, hermanos, sino para pedirle a su Santo Espíritu que expulse, que saque toda raíz de orgullo que hay en nuestras vidas. Jesús fue el ejemplo, hermanos, y es el ejemplo máximo de humildad. Y como discípulos debemos parecernos cada vez más a nuestro Maestro. Cultivemos la humildad pidiéndole a Dios nos ayude a eliminarlo en nuestras vidas. Y juntamente con la eliminación del orgullo se eliminarán puntos ciegos que el orgullo causa. Recuerde que Proverbios 16:18 dice: de delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Amado Dios, estamos delante de ti. Tú y solamente tú eres que los puedes examinar. Delante de ti, Señor, no podemos negar quiénes somos. Así como los discípulos no pudieron ocultar la razón
o el motivo de su plática. Nosotros no podemos ocultar lo que hay en nuestras vidas. Tú nos conoces. Y venimos a ti, Señor, pidiéndote que tú obres en nuestras vidas. Que tú nos examines, Señor. Que tú abras nuestro corazón, Señor, y nos reveles todo aquello, Señor, que no te agrada. Señor, que tú nos ayudes a ser más a ti, Señor. Imitarte en la humildad. Imitarte, Señor, en tu mansedumbre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Pedimos que tu Santo Espíritu haga la obra en nuestras vidas, Señor. No para ser reconocidos por el hombre, no para que alaben nuestros actos, Señor, para ser reconocidos por ti es el punto, es nuestro enfoque, debe ser nuestro enfoque. Si eres un amigo que está presente en este día, o quizás nos escucha en línea, quiero decirte que el orgullo que hay en tu corazón te mueve a pensar que eres suficiente, que eres merecedor incluso del cielo. Pero la palabra es clara y nos dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Haz tu orgullo a un lado. Reconoce tu estado de pecaminosidad. Reconoce que le has fallado a un Dios que es santo, puro, justo. Pídele perdón. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesús para salvación. Él es el único camino al Padre. Nadie puede llegar al cielo sino a través de Jesús. Amado Dios, delante de ti estamos, Señor, y pedimos, Padre, que por obra de tu Santo Espíritu tú llegues al corazón, de la vida de cada persona que no te conoce, Señor, en este momento. Quites las vendas, Señor, que tú des vida donde hay muerte. Tú eres el único que puede obrar salvación. Pedimos tu salvación, Señor, que salves al que está perdido. Señor, y por nosotros que hemos conocido a tu Hijo, que hemos puesto nuestra fe en Él, ayúdanos, Señor, a ser discípulos de Jesús. Discípulos para tu honra, para tu gloria. Señor, para que cuando la gente pueda mirarnos, Señor, en realidad no nos mire a nosotros, sino que la gloria de tu Hijo nos oculte. Que estemos escondidos detrás, Señor, de tu Hijo Jesús. Pedimos esto sabiendo que tú lo puedes hacer, Señor. Sabiendo también, Señor, que tú lo harás, incluso puedes hacerlo a través de situaciones que tú orquestarás, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar nuestras peticiones delante de ti. Y ser hallado, Señor, que obramos justamente delante de ti. Por el poder de tu Santo Espíritu, los méritos de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.